Cada historia es única. Nunca encontré los mismos Pokémon ni los mismos entrenadores. Sé que es un reto, pero nadie me vencerá si confío en mí mismo. Buenos maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Como podéis ver, este mes estoy a tope. Por lo que si quieres conocer todos los hack rooms del mundo, suscríbete a mi canal, que hago todo tipo de reviews y vídeos muy interesantes. Eso sí, deja un buen like si quieres más, para que sepa que os gustan este tipo de vídeos, porque si os aburren, ¿para qué voy a hacer más? Es que literalmente. Pokémon Neon Blue es un hack room de Pokémon en inglés completo con nueva historia y región, creado por Mac Feraligar. Este juego además salió hace muy poquito y como ya has oído, está completo. Creo que hay momentos para todo, y este es el momento de una buena historia que ya empezaba a hacer falta. Aviso que si quieres aparecer en mis vídeos puedes venirte a Twitch y pedir tu mote. Además siempre puedes seguirme por Twitter, Facebook o Instagram, donde aviso de directos, nuevos juegos o novedades. Tienes toda la descripción para no perderte absolutamente nada. Pero bueno, que tenemos por delante toda la review y vamos a empezar con este juegazo, que ha sido una de las grandes sorpresas que tenemos para este final de 2020 y tenía que traerlo. Como curiosidad yo no esperaba mucha novedad ya, pero bueno, que siempre nos sorprenden nuevas historias y regiones en el último momento, chicos, al final es lo que siempre ocurre, ¿qué le vamos a hacer? Así que hoy no podéis decir mucho canto, no, hoy no podéis decirlo, cancelados, cancelados. Como siempre vamos a empezar con los Pokémon, aunque no tendremos tantas novedades como en otros juegos. Podremos capturar Pokémon desde la primera generación hasta la tercera generación, con legendarios incluidos como Ho-Oh, Lugia, Entei, Latios o Latias. Eso sí, en las batallas podremos pelear contra Pokémon hasta la cuarta generación. Pero eso sí, solo podremos batallar, no capturarlos. Durante la aventura tendremos nuevos rivales que serán bastante complicados con batallas también muy random. Sobre los ataques y movimientos creo que no hay mucha novedad, ya que tendremos todo hasta la tercera generación. Eso sí, podremos borrar Pokémon sin usar el PC y ver los stats de nuestros Pokémon a fondo. En general no tiene muchas funciones nuevas, pero oye, tiene lo suficiente para disfrutar de la aventura, que es lo importante. Y al final es a lo que hemos venido. Ahora hablemos un poco de la música y demás, ya que tendremos nuevas canciones de batalla y de ruta incluidos. Algo bastante bueno para ofrecer un cambio interesante a Pokémon Neo Sun. Lo mejor es que podremos obtener 8 medallas y luchar contra una Elite 4, por lo que tendremos vicio para un buen rato. Sobre las batallas quiero decir que tendremos diferentes luchas estilo Battle Frontier, donde tendremos 19 NPC random, con lo que podremos pelear y realizar algunas batallas para subir a nuestros Pokémon de nivel, algo que está bastante bien para que ninguno de tus Pokémon se quede atrás, y yo creo que es una de las mejores opciones. Sobre los gráficos la verdad que no vamos a ver muchos cambios, como mucho nuestro personaje principal, además de otros secundarios, aunque suelen ser los típicos de Rojo Fuego y Esmeralda. Lo que sí que ha cambiado bastante es el mapa de la región, que podrás ver con nuevas ubicaciones para conocer las diferentes rutas que puedes tomar. Ahora os voy a contar un poquito la historia, que como dije está completo con nuevos eventos, historia y región. Podremos ver nuevos personajes a lo largo de esta aventura, además de legendarios y Pokémon muy únicos. Pero no me voy a enrollar porque os voy a contar de qué va esto. Empezarás en una ciudad llamada Eon Town, en una nueva región. Al salir de tu habitación, tu hermano te dice que el profesor está esperando ansiosamente que vengas al laboratorio para que puedas obtener tu primer Pokémon. En tu camino para convertirte en el mejor entrenador, te enfrentarás a dos equipos malvados que van a intentar interferir con tus planes y tendrás que detenerlos en seco varias veces a lo largo de la historia. También hay, además del hermano del jugador, muchos rivales como May, Brendan y Denzel, que es un rival no tan amistoso. La historia, como ves, será bastante simple, pero bueno, todo está mejor si tiene una nueva historia y región para probar, que yo creo que al final es lo importante. Ahora os contaré un poco mi opinión personal, que tampoco será muy larga, pero al menos quiero explicar algunas cosillas. Sí es verdad que el juego está en inglés, pero bueno, si queréis jugar cositas nuevas es donde más hack rooms suelen salir. En comparación hay más personas haciendo hack rooms en inglés que en español, por desgracia. Por lo que contra eso nada puedo hacer. Pero bueno, quitando el idioma, la verdad que nos queda un juego bastante interesante, con historia y personajes propios que nos harán recorrer esta nueva región. La opción de jugar algo diferente y que encima tenga 8 gimnasios y Elite 4 es lo mejor,
ya que hay pocos terminados y encima que puedan dar una experiencia tan completa. Claramente, si te gustan las nuevas historias eventos, este lo vas a tener que jugar. Sí es verdad que en base es bastante simple, pero la verdad que se nota un gran trabajo detrás. Puede que tenga sus errores, pero la verdad que por mi parte no he encontrado muchos. Algo malo que puede tener, y vais a decirlo, son los gráficos, pero la verdad que son simples y oye, tampoco pasa nada. No te vas a morir porque sean más simples o más bonitos. Si quieres jugar algo parecido a Rojo Fuego con nueva historia región Pokémon, Neon Blue va a ser tu opción ideal, aunque los gráficos sean demasiado simples, al menos no es Kanto. ¿Qué le vamos a hacer, chicos? ¿Qué le vamos a hacer? Sobre si te recomiendo o no jugarlo, pues la verdad es que sí que te lo recomiendo. En general, te recomiendo jugarlo casi todos. Puede que el inglés sea un impedimento para ti, pero la verdad que tampoco es tan necesario. En general el juego se puede hacer sin prestar demasiada atención. Hubiera quedado mejor con otros gráficos, pero bueno, al final es mucho trabajo y yo creo que el resultado queda bastante bien. ¿Para qué vamos a negarlo? Al final lo importante es disfrutar de la aventura y disfrutar de sus personajes, sus batallas y sus Pokémon. Y en eso la verdad que sí que tiene algunos cambios, que yo creo que lo hacen bastante bueno e interesante, ¿para qué negarlo? Entonces, ¿por qué ponerle muchas pegas a lo que son los gráficos? Al final es una tontería en comparación a todo lo que puede ofrecer el juego. Por mi parte, me alegra que sigan saliendo nuevos hack rooms de Pokémon, aunque sean en inglés, ya que por lo menos no ha muerto. Me encantaría conocer muchos más hack rooms y por ello, si conoces otro que no haya salido nunca en el canal, pues déjamelo también en los comentarios, que siempre ayuda mucho y seguro que así otros Pokémoníacos pueden disfrutarlos, que yo creo que al final es lo importante. Hay muchos que son todavía muy desconocidos y tampoco los ha podido jugar mucha gente, y yo creo que siempre se les puede dar una oportunidad. Sobre todo si os venís a Twitch, donde juego muchos de estos hack rooms y fangames. Porque sí, chicos, ahí lo pasamos muy bien, podéis veniros, es gratis, y así me sigues, y así, pues me ves en directo y dices, ¡ay, mira la crónica, qué maja ella! No sé, lo que queráis, da igual. Bueno, si ya lo has jugado o lo vas a jugar, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego, y ya que vas abajo pues deja un buen like y suscríbete, ¿vale? Joder. Que yo creo que subo vídeos bastante interesantes y si os gusta este tipo de temas, pues los vais a disfrutar muchísimo. Antes de irte, pues no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Y si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo, y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y eso sí, un link en todo el medio para que tengas la info descarga del juego. Y ya, con esto me voy. ¡Un saludo!